gustaría agradecer a todos los que están el día de hoy, principalmente también a mi abuelita, que está presentada, que vino desde Estados Unidos también para acompañarme. Y pues bueno, el título de esta tesis la nombré como Menstruación, Migración y Derechos Humanos, la salud y gestión menstrual de mujeres venezolanas en tránsito por la Ciudad de México. Es una investigación que la realicé desde 2021 a 2023, pero en el rango de tiempo lo cuento desde el 2022. Me equivoco de los dos. Bueno, antes de empezar quisiera comentar un poco la estructura de la presentación. Voy a iniciar situando la investigación y el objetivo general de ella, algunas coordenadas teóricas y conceptuales que guiaron este trabajo, también algunas coordenadas metodológicas y las aproximaciones al campo, los principales hallazgos y las conclusiones. Bueno, para mí era importante situar esta investigación justo porque nace de una necesidad mía de expresar como mis intereses sobre el activismo menstrual. Entonces, durante mi etapa de universitaria como que hice mucho activismo en muchos sentidos y descubrí que sentía una necesidad por hablar de dos temas en particular. Por uno es el activismo menstrual y por otro el tema de derechos humanos en el contexto migratorio. Entonces, pues, para mí fue importante justo para poder reconocer cómo la menstruación también es un elemento que se vivencia durante las experiencias migratorias y que pocas veces se toma en cuenta dentro de los estudios de migración, y también como una forma de enunciar esos desafíos y esas necesidades, ¿no? También como una búsqueda de encontrar estrategias de incidencia política. Ay, tú muy nerviosa. El objetivo general de la investigación es analizar el impacto de la migración en la salud y gestión menstrual de las mujeres y personas menstruantes que se encuentran en tránsito por México. Yo parto este trabajo de tres preguntas principales. La primera es como qué lugar ocupa la menstruación dentro de estas trayectorias migratorias, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en materia de salud y gestión menstrual, y cómo se negocian las percepciones, prácticas y saberes durante su movilidad. Bueno, las coordenadas teóricas. De entrada, creo que el trabajo también parte de definir qué es la menstruación, más allá de ser un aspecto biológico, y ahí es donde entra la parte de la perspectiva antropológica. Justamente para comprender que la menstruación no solo es un elemento biológico, sino también un elemento social, político y cultural. Entonces, se piensa desde el principio que la menstruación es un elemento multidimensional y que, por ejemplo, aspectos como la relación entre la clase social, la religión, la diversidad étnica, la nacionalidad, la identidad de género o la edad, son factores que van a influir en cómo se vive esa experiencia del cuerpo. Bueno, otro elemento que también fue importante dentro de esta investigación fue la perspectiva de derechos, y ahí fue importante justamente por mis propios intereses con respecto a la dignidad menstrual. Entonces, parto también de comprender que la menstruación al ser un elemento multidimensional, tiene que ser tomada en cuenta dentro de las discusiones que se llevan a cabo a nivel de políticas públicas. Pues para eso primero también definir qué es dignidad menstrual. Entonces yo la defino como esta posibilidad de vivir y gestionar el ciclo menstrual de forma autónoma, informada, libre de estigmas y tabús que limiten o generen desigualdad o violencia. Entonces, dentro de esta discusión de la dignidad menstrual, no solo la dignidad menstrual es como un horizonte de sentido de dignidad, sino también se materializa en ciertos derechos humanos, ¿no? Se considera ya también como derecho humano.
Y dentro de esta categoría de derecho humano hay subcategorías que definen cómo se puede obtener esta dignidad menstrual. Entre ellas está la salud menstrual, que es este elemento que abarca como elementos como la higiene, como el bienestar, no solo físico, sino también mental y emocional con respecto a la menstruación. E información como integral que pueda evitar que las personas vivan su menstruación de manera estigmatizada. Y por otro lado también está el derecho a una gestión menstrual digna, que son estos elementos que necesitan las mujeres para poder manejar su ciclo menstrual, como el acceso a productos menstruales, el acceso a agua, el acceso a vivienda, o sea, como también el derecho menstrual se interrelaciona con otros derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo, como el derecho al agua. Entonces, partir de ahí justo fue importante para comprender cómo las personas en situación de movilidad tienen ese derecho o se precariza ese derecho durante su experiencia migratoria. Y ya bueno, de entrada, después de eso, como que me dediqué a investigar qué se ha hablado dentro de la academia sobre menstruación y migración, y la verdad creo que ese fue uno de los retos que más me costó, porque en realidad hay muy poca información al respecto. De los pocos investigaciones que pude encontrar se centran en dos cosas. La primera desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, al hablar de cómo las mujeres y personas menstruantes tienen un acceso limitado a la atención médica. Entonces eso también limita el que haya investigaciones sobre cómo afecta la migración, cómo afecta la migración en las experiencias menstruales. Y por el otro lado hay otras investigaciones que sí se han hecho, pero sobre todo en el norte global o en países como Estados Unidos, como Canadá, en las que se vincula como el impacto de la migración en los valores y percepciones acerca de la menstruación. Un ejemplo de ello es como la investigación que realizó Horvath, que es una antropóloga del norte global, que habla de cómo mujeres afganas y mujeres de Medio Oriente al migrar a Canadá se ven como negociando estas percepciones que tienen alrededor de su menstruación y en relación, por ejemplo, con la mutilación genital, que en estos países es muy común que existan estas prácticas una vez iniciada la menarquia, y cómo al migrar esas prácticas comienzan a cuestionarse. Entonces, esas fueron las investigaciones que encontré, pero no encontré en América Latina y en México tampoco. Entonces, creo que es algo importante que siento que aporta este trabajo. Y bueno, como coordenadas metodológicas, yo parto de que esta investigación es una investigación cualitativa desde la antropología y con un enfoque de acceso a derechos. Como herramienta que condensa toda esta investigación fue la etnografía, y fue una etnografía de corte afectivo, en el sentido de que voy aceptando que relacionarme con las personas con las que trabajé en mi trabajo de campo fueron afectando también mi percepción sobre lo que yo observaba de la situación, pero también mi participación al hablar sobre menstruación también impactaba en las percepciones que mis informantes tenían. Y esto tiene que ver mucho con la metodología que también utilicé, porque la metodología que utilicé se centra en realizar talleres sobre menstruación con personas en situación de movilidad en albergues y en Sin Fronteras también, que es un espacio de asistencia privada. Y bueno, para ello utilicé como objetivo, como inicio como partida, perdón, la participación observante, que es esta idea de ser partícipe de las
pues, la vida cotidiana de las personas y en ellas poder observar el ser y el quehacer de las mismas personas en estos espacios. Y para ello decidí hacer un voluntariado. El voluntariado fue muy complejo porque no solo lo hice en un solo espacio, lo hice en 3 y en diferentes niveles de intensidad. Y luego también estuvo la observación de distintos escenarios de la ciudad, como la Central Camionera del Norte, donde sabía que había campamentos improvisados de personas en situación de movilidad, o afuera de la Comar, por ejemplo. Otro de las herramientas que utilicé fueron los grupos focales, que son entrevistas grupales como una actividad previa a los talleres. Entonces, para mí era importante cómo hacer estas actividades para entrar en confianza con la población y luego ya entrar de lleno al tema de la menstruación. Y los talleres, yo realicé 2 tipos de talleres, uno sobre menstruación consciente, que fueron con mujeres en un albergue y sin fronteras, y menstruar no es solo cosa de mujeres, que ese fue un taller que surgió también en la búsqueda de encontrar espacios y que lo regresé con hombres en situación de movilidad. Y ya como por último, en esa última etapa de investigación, realicé entrevistas a profundidad y entrevistas semi-estructuradas a actores clave que yo notaba que había esta como facilidad de que me compartieran sus experiencias, entonces como que la idea era profundizar con ellas. Y luego también entrevistas semiestructuradas a otros actores como personas que trabajan en organizaciones como las bandas, también en sector público como en la clínica Condesa, pero bueno, más allá de la Condesa. Pues bueno, como aproximación al campo, lo hice en la Ciudad de México. Y decidí que fuera en la Ciudad de México por 2 aspectos principales. Una, porque al ser el centro cuenta con mecanismos de protección y marcos legales específicos para la Ciudad de México, como la Ley de Intercultural Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que se creó en 2011, y el programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, que se creó en 2018, y que estos en particular han permitido que ciertas instituciones del sector público en la Ciudad de México tengan programas de atención a personas en situación de movilidad. Entonces, para mí era importante saberlo, justamente para conocer si ya existía alguna estrategia de cómo el Estado, o en este caso la Ciudad de México, atiende la problemática de la dignidad menstrual en este contexto particular. Y la otra también justo porque cuenta con dependencias de organizaciones internacionales como la ONU y también la Comar. Entonces era justo ver cómo esta parte, esta red que conjuga como la asistencia o la agenda humanitaria en la Ciudad de México habla sobre menstruación. Y bueno, estos fueron los espacios de observación. Casa Techán, que es un albergue justo para hombres que se encuentra cerca del Metro Observatorio. También Casa Fuente, que también está cerca del Metro Observatorio. Casa Fuente es un albergue para mujeres e infancias en situación de violencia, pero que también como que en los últimos años solo se dedica a recibir a personas en situación de movilidad. Luego está Sin Fronteras CIEP, que es una institución de asistencia privada, y la Clínica Condesa, que es una clínica que atiende a personas para la detección de VIH y que tienen un programa que se llama Programa Santuario, que es un programa específico para personas en situación de movilidad. Entonces esto fue interesante porque la Clínica Condesa tiene un área de ginecología que atiende a mujeres y personas menstruantes. Eso es. Y bueno, ¿quiénes fueron las y los protagonistas de esta investigación? En primer lugar, pues fueron mujeres y hombres venezolanos en tránsito por la Ciudad de México. En total trabajé con 14 mujeres cisgénero de entre 19 a 50 años. Yo especifico el tema de cisgénero porque también al hablar de menstruación es importante señalar que no todas las experiencias menstruales son de mujeres cisgénero, ¿no? También hay personas no binarias y hombres trans
que también viven y experimentan la menstruación. Sin embargo, en este trabajo yo solo trabajé con mujeres que se identifican como mujeres y precisamente por eso hago este señalamiento. También trabajé con hice un taller con 20 hombres entre 16 a 50 años. Todos venían con alguna experiencia migratoria previa, como en Perú, Chile o Colombia, y en el caso específico de Sin Fronteras pude trabajar con mujeres que contaban ya con el reconocimiento como refugiadas. Entonces eso también fue un elemento importante en el análisis de la investigación. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los talleres que realicé, como el juego y lluvia de ideas. Yo no tengo muchas fotos porque también por ser un espacio que trabaja con personas con alta vulnerabilidad, por un lado no me sentí en la confianza, pero también los espacios me pedían tener cuidado con las fotografías. Por eso en el trabajo no tengo tantas muestras fotográficas. Pero esas son algunas de las actividades que pude realizar en los distintos espacios. Y bueno, ya como principales hallazgos, lo primero que hice al trabajar con las mujeres en Casa Fuente y en Sin Fronteras fue conocer cuáles eran estas experiencias o saberes y prácticas de gestión menstrual con las que ellas crecieron. Y esto es importante porque estas mismas prácticas y saberes son como una especie de mochila que también cargan a lo largo de su trayectoria migratoria y que también sirven como de base para también ir percibiendo su ciclo menstrual durante su trayectoria migratoria. Por eso también era importante conocer cómo era su experiencia previa a su movilidad para comprender cómo también inician experimentándola durante su movilidad. Entonces, dentro de esto, pudimos ver que la menarquia fue una experiencia relevante y esta experiencia fue marcada como un momento sorpresivo en sus vidas y que la socialización de la menstruación justamente inició en el momento en el que ya la estaban experimentando, al hablarlo con sus madres, con sus abuelas o con sus hermanas mayores. La mayoría también coincidió en que a pesar de que se socializaba, no había un diálogo tan abierto con especificaciones, por ejemplo, como cómo usar una toalla menstrual, qué significaba mi ciclo menstrual, sino que la mayoría de la información que obtuvieron a la hora de experimentar su menarquia era principalmente que dejaban de ser niñas, se convertían en mujeres, y el tema de la maternidad, ¿no? Como la menstruación es una ventana a la posibilidad de quedar embarazada. La mayoría también de estas percepciones fueron negativas, ¿no? Como la necesidad de ocultar la sangre menstrual, como el tema del dolor, de la vergüenza, fueron como elementos que se mostraron a lo largo de sus testimonios y sus narrativas con respecto a su menarquia. Otro elemento también que se habló fueron el acceso a productos de gestión menstrual previa a su movilidad, y la mayoría, por ejemplo, relató que vivieron sus menstruaciones como de forma limitada, tenían un acceso limitado a productos de gestión menstrual, y eso también limitaba algunas actividades, ¿no? Como, por ejemplo, el asistir a la escuela. Recuerdo en específico un testimonio de una compañera que justo hablaba de cómo ella no iba a clases si no tenía toalla sanitaria, ¿no? Y entonces su papá, para evitar que ella sintiera vergüenza por no tenerle, decía, pues no vayas. Entonces, como que ese tipo de experiencias se fueron como repitiendo. Y justo el tema del acceso a los productos de gestión menstrual son un elemento importante de cómo ellas experimentan y perciben su menstruación. Tener un acceso limitado inevitablemente va a hacer que sientan y perciban su menstruación de forma negativa, por el tema de que la menstruación es un tema tabú, es un tema que se estigmatiza, que se percibe como vergonzoso.
Y bueno, también dentro de estos hallazgos al trabajar con hombres, lo que pude analizar fue más que nada las representaciones que ellos tienen sobre la menstruación, al ser justo esta población que no menstrua por ser hombres cisgénero. Esta visión sobre la menstruación es principalmente patriarcal, muy heteronormada en el sentido de binarismo hombre-mujer, y también marcada por un discurso de existencia sexogenérica. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, había comentarios específicos de ellos que hablaban de cómo las mujeres al tener su ciclo menstrual eran inestables emocionalmente o que no podían hacer algunas cosas. Por ejemplo, en la fotografía, si se alcanza a ver, es un listado de lo que ellos dijeron que las mujeres no podían hacer si estaban menstruando. Por ejemplo, no amasar la torta, no sacar granos, no recuerdo por qué lo dijeron, no comer ácidos, no limones, no tener relaciones sexuales, no asolearse, no hacer merengue, no hacer comida con coco, no sembrar plantas, no tomar bebidas calientes. Fueron algunos de estos ejemplos de lo que ellos percibían sobre la menstruación y lo que las mujeres no podían hacer si estaban menstruando. Entonces eso habla también de cómo ellos hacen esta diferencia de al no menstruar yo tengo más posibilidades de hacer cosas y tú por menstruar no. Y bueno, todo esto también fue importante para comprender cómo dentro de estas percepciones de esta mitad de las personas que no menstruan guardan actitudes pues sexistas. Y estas actitudes suelen ser ambivalentes, ¿no? En el sentido de que existen actitudes positivas y negativas. Por ejemplo, algunas, sobre todo como hombres más jóvenes, que ahí también entró mucho el tema de la edad, en cómo ellos, dependiendo de la edad, perciben la menstruación. Los hombres más jóvenes, por ejemplo, hablaban de que sí, no les molestaba tener relaciones con sus parejas cuando menstruaban, no lo veían mal, pero esa idea se fundamentaba en que la menstruación era una forma de anticoncepción. Entonces era como un elemento positivo de la menstruación, pero basada también en una idea o un mito sobre que la menstruación es un preservativo natural. Y luego también estas otras como percepciones asociadas a la locura, a la enfermedad y al asco. Y bueno, como elementos importantes dentro de esta primera parte de la investigación fue comprender que la menstruación es un proceso biológico que se representa bajo connotaciones negativas y va marcada de una noción sexogenérica, ¿no? En el sentido de que las personas al tener su menarquia ya son consideradas como mujeres y como mujeres pueden gestar. El dolor, el asco y la vergüenza fueron elementos que como experiencias que son normalizadas en sus cuerpos, y como también el acceso limitado a las toallas o tampones operan también en la construcción de estas experiencias. Entre más limitado sea el acceso a ellos, más negativo es como lo están percibiendo. Las representaciones sociales que se producen alrededor de la menstruación también son como componentes que influyen en cómo las personas van a actuar o comportarse con respecto al ciclo menstrual. Estas representaciones y estas ideas que se tienen sobre la menstruación influyen en cómo las personas las perciben, pero también se comportan alrededor de ella. Y bueno, todas estas representaciones son un bagaje simbólico y cultural que se va a continuar perpetuando en los distintos escenarios migratorios en los que las personas se van a enfrentar. Como lo había dicho antes, es como una especie de mochila que también cargan con respecto a cómo perciben y experimentan su menstruación, que se va a ir intensificando también a lo largo de sus experiencias migratorias. Y bueno, ya de entrada también en las experiencias que relataron durante su movilidad, aquí me gusta como esta cita que Horvath hace sobre la situación,
y cómo la situación también juega un papel importante en la comprensión de estas experiencias, porque la migración es esa situación extraordinaria, digamos, las personas que migran no van a migrar todo el tiempo, sino que es un episodio de su vida que van a experimentar para llegar al lugar al que desean llegar, pero en esta experiencia, en esta situación, van a ir construyendo también percepciones y recuerdos y memoria corporal sobre lo que vivieron en su tránsito, ¿no? Y eso también cómo influye en su experiencia menstrual. Y bueno, yo hice como muchos apartados en esa parte porque me era importante como ir señalando que de todas esas experiencias relatadas eran las dificultades acerca del ciclo menstrual. Y bueno, dentro de ella, los desafíos que se enfrentaron y que yo pude notar como más marcados fue los obstáculos que, por un lado, la movilidad, ¿no? Como los obstáculos que emergen durante las propias trayectorias, por ejemplo, el cruce de la selva del Darién, cruzar Centroamérica, atravesar la frontera sur de México, el uso del transporte en todo este territorio, como también limita y afecta emocionalmente a las personas que migran, sobre todo en el tránsito irregular, ¿no? Que es el tránsito en el que yo me enfoqué. Los espacios para pernoctar, que fueron estos espacios en donde ellas pudieron descansar, las personas que vivieron en situación de calle, o el tema de los espacios en albergues o en centrales camioneras, esos también fueron elementos que fueron un desafío para sus experiencias menstruales. El tema de la seguridad, la falta de acceso a entornos seguros y privados, el acceso a servicios, que ese fue otro elemento que también pudimos observar. Más adelante lo voy a comentar cuando, por ejemplo, llegaron al campamento de San Pedro Tapanatepec, que fue un campamento improvisado que se hizo en Oaxaca, en frontera con Chiapas ese año, y como, bueno, lo voy a explicar más adelante. El tema también del crimen organizado, que a pesar de que no conocí como dar experiencias directas, pero sí había una noción alrededor de ella, y cómo la sensación de inseguridad también afecta el cómo ellas van a elegir sus rutas migratorias. Y principalmente también los productos menstruales, ¿no? Como en el tránsito el acceso a estos productos va a ser limitado, y eso también es un desafío en su movilidad. Y bueno, durante el tránsito, en primer lugar, hablamos de la selva del Darién, y ahí, particularmente fue un momento en el que siempre, a lo largo de las sesiones y grupos vocales y talleres, estuvo muy presente como una experiencia, yo diría que traumática, porque sí fue un impacto para ellas atravesar una selva en 7 a 12 días. Fue una experiencia de supervivencia, ¿no? Que ellas experimentaron al cruzar la selva del Darién, y pues la mayoría de ellas habló de cómo durante su tránsito por la selva el uso de toallas sanitarias fue limitado, y también en los espacios de descanso, de aseo. La mayoría relató que durante su tránsito tuvo infecciones estomacales. En otras experiencias también relataron cómo al iniciar su tránsito por la selva del Darién, el estrés que también vivieron hizo que sus ciclos menstruales se alteraran. Entonces, habían testimonios de mujeres que durante su tránsito por el Darién menstruaban un día, 3 días no, y luego volvían a menstruar, y luego sí, y luego no. Entonces, a pesar de que ellas no lo hablaban como algo que fuera relevante en un sentido traumático, sí fue una complejidad la necesidad de buscar espacios para su aseo. Y entre ellos estaba la experiencia de alguien que sí padeció una infección al intentar utilizar toallas sanitarias en un entorno con muchísima humedad, con pocas posibilidades de aseo. Entonces, también esto habla de cómo en estos lugares específicos a los que las personas también se ven obligadas
a transitar para poder cruzar fronteras impactan en el cuerpo de las personas. Otro de los lugares que se habló recurrentemente fue San Pedro Tapanantepec, que este campamento se creó en 2022. San Pedro Tapanantepec es un pueblo que se encuentra entre Chiapas, en Oaxaca, pero frontera con Chiapas. No está tan lejos de Tapachula. Entonces, este campamento se creó con la finalidad de regularizar, y lo digo entre comillas, a la población que venía del sur de Chiapas y que se dirigía a la frontera norte. Entonces, este campamento lo que hacía era entregar formularios múltiples de migración que las personas llenaban, y con ellas aparentemente tenían un permiso de cruzar el país por un límite de tiempo, y ese tiempo se fue reduciendo conforme pasaban los meses. Por ejemplo, hubo testimonios de que tenían este permiso de 30 días y a veces lo tenían en una semana, y a veces este papel solo funcionaba en el estado de Oaxaca y otras veces pues ya no tenían ningún valor en otro lado. Entonces, para ellas, a San Pedro Tapanantepec fue un punto muy importante porque lo percibieron como una especie de tapón en el que no les permitían como seguir con su tránsito de manera como ellos esperaban también transitarlo, porque también existe esta percepción de cómo la migración en México es una migración muy vulnerable. Todo el tiempo me hablaban del miedo a la desaparición de personas. Entonces, si bien no buscaban solicitar el refugio como tal en México, sí buscaban algún documento que les regularizara para su tránsito. Y este documento muy pocas veces funcionó. Entonces, muchas experiencias alrededor de ella también estaban basadas en que, por ejemplo, este es la selva y aquí este otro es el campamento. Muchas de ellas fueron devueltas a Tapachula al ser detenidas por agentes migratorios, y al entregarles ese papel pues no era válido, entonces los devolvían nuevamente al sur, ¿no? Entonces era volver a iniciar su movilidad. Bueno, esas eran las fotos. Otro elemento importante fue el tema de la inseguridad y la persecución, que fueron estos encuentros con el Instituto Nacional de Migración, y como también este encuentro con estos agentes hubo estas detenciones arbitrarias por parte de ellos, también experiencias de abusos de autoridad o falta de claridad sobre la validez de los documentos a los que expedían. Entonces eso también genera una especie de incertidumbre con respecto a qué mecanismos pueden ellas acceder para poder transitar de forma segura en el país. Y esto se relaciona también con cómo acceden a la movilidad interna. Entonces, muchas de ellas también hablaron como esta dificultad para moverse, por ejemplo, en camiones, como la veo, por ejemplo. No estoy diciendo como, por ejemplo, no como tal, en el que los mismos transportistas se aprovechaban de la condición de irregularidad que viven las personas para cobrarles más caro, para también perpetrar actos de abuso. Una en específico, recuerdo que contó que subieron al camión y el camión los llevó a un espacio solo donde agentes subieron para extorsionarles, pedirles dinero para poderles permitir seguir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se relacionan mucho con cómo ellas también acceden a estos procesos de regularización. Y bueno, ya después hablamos de lo que ellas experimentan durante su espera en la Ciudad de México. Y algo muy importante dentro de esto fue que para ellas un albergue o un espacio de refugio sí generó una especie de seguridad o una sensación de seguridad al encontrarse en un espacio de asistencia humanitaria, ¿no? El poder tener acceso a una cama,
regaderas, como que sí posibilitó la sensación de seguridad, pero también esta seguridad como ambivalente, debido a que a los albergues a los que se encontraron en Ciudad de México estaban en situación de hacinamiento. Es decir, un albergue, por ejemplo, con capacidad de 20 personas en 2022, y hasta la fecha no ha dejado de ser así, están en 80 personas, a 100 personas. Entonces, un albergue con capacidad de 20 que viven 80 personas. O un albergue con capacidad de 100, como es el albergue Cafemí, que es el más grande de la Ciudad de México, llegó a albergar a 800 personas. Entonces, sí tenían un lugar donde dormir, pero estos lugares se vivían de manera precarizada, con un acceso limitado a espacios privados, espacios de aseo, también los productos menstruales. Los albergues funcionan mayoritariamente de fondos y donaciones, y estos en estaciones como las que se vivieron en 2022 y sigo diciendo a la fecha, son como se viven en situaciones de emergencia, ¿no? Y entonces eso también vuelve complicado cómo los mismos albergues asisten a la población. Y otro elemento justo relacionado con esto es el pernoctar en la calle, ¿no? Ante un acceso limitado a los albergues, mucha de la población también tiene que vivir experiencias en situación de calle, como los campamentos improvisados que se llevan a cabo también afuera de las estaciones de metro, afuera de la Comar, afuera de la central norte, de la terminal norte de la ciudad. Entonces, eso también se entrecruza, ¿no? Como estas necesidades básicas afectan también cómo gestionan su ciclo menstrual, a no contar con ningún espacio donde descansar, donde asearse, donde comer, ¿no? Y bueno, otra cosa que también pudimos como observar es que al hablar de menstruación y al hablar como de la salud sexual, muchas comenzaron a expresar ciertas dudas de cómo atenderse ginecológicamente en la Ciudad de México. Y entonces ahí se reveló mucho como este desconocimiento de las leyes y políticas de protección, y como también una de las razones por las que muchas veces no buscan atención durante su tránsito es por el miedo a llegar a un servicio de atención médica del sector público les vulnere en su estatus legal. Entonces ahí también hubo mucho trabajo de poder como llevar folletos, por ejemplo, del mapa de servicios de atención humanitaria a las compañeras, explicarles, por ejemplo, que la clínica Condesa sí tiene atención ginecológica, o sea, como que eso fue algo que también no me lo esperaba, pero se hizo como esta forma de vinculación en la que también al querer yo saber sobre sus experiencias en la Ciudad de México, inevitablemente me volví una persona que podía dar información valiosa para las personas. Otro elemento que también se habló fue sobre la precariedad laboral. Algunas relataron cómo necesitaban encontrar trabajo para tener dinero para continuar su tránsito, pero el único trabajo que encontraban era trabajo informal. Entonces, trabajos de 12, 15 horas vendiendo dulces o cosas así. Entonces, eso también afecta en cómo ellas van a poder acceder, por ejemplo, a productos menstruales durante su tránsito, poder acceder a un transporte que las lleve donde ellas necesitan ser llevadas. Y bueno, eso. Estas son, por ejemplo, fotos. El de la izquierda es Cafemí. Esa foto la tomamos en octubre de 2022. Y esta foto la tomé recientemente en una visita que fui a Ciudad de México, por eso no me aparece en mi tesis, pero dije, bueno, voy a aprovechar para compartirla, que es uno de los campamentos que se encuentran afuera de la central de autobuses del norte. Y bueno, ¿qué pasa con el cuerpo, con la menstruación durante su tránsito? Bueno, las personas viven tensiones emocionales como estrés, ansiedad, preocupaciones
que alteran sus ciclos menstruales. También en algunas ocasiones se habló del uso de anticonceptivos como una estrategia para prevenir embarazos durante su tránsito, y el cómo también al vivir en situaciones como limitadas para gestionar su menstruación, se vieron percibidas intensamente por la situación en la que estaban, pero también los estigmas que ya venían cargando sobre el ciclo menstrual previa a su movilidad. Entonces, esta limitación de acceso a una gestión menstrual, más los estigmas que ya tenían, pues también abonan a que se genere otro estrés sobre cómo van a gestionar sus experiencias menstruales. Entonces, esto se vio reflejado en cómo ellas también experimentaban su ciclo. La mayoría habló de que tenían ciclos abundantes y constantes, repetitivos, como se llama polimenorrea, o la ausencia de la menstruación, o dolores muy intensificados durante su trayectoria migratoria. Entonces, eso revela cómo la tensión de la situación también afecta en su ciclo menstrual. Y bueno, ya como último, perdón. También como que hice entrevistas con personas que se dedican a la atención humanitaria, y con ellos hablamos sobre los retos y estrategias en la defensa por los derechos menstruales, ¿no? Y bueno, uno de los retos que más mencionaron fue cómo existe esta brecha entre el marco jurídico que protege a las personas en movilidad y la práctica real a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, Valeria o Natalie, que trabajan en el sector público, hablan de cómo sí está muy bonito todos estos programas de protección a migrantes, pero al final, a la hora de aterrizarse, ahí es donde se observa cómo los protocolos no son claros y también no suelen ser mecanismos sencillos. Entonces también dificulta el cómo las personas acceden a estos mecanismos de protección. Bueno, otro de los retos en el sentido de los albergues es como, si bien los albergues justo tienen la posibilidad de atender a la población, esta atención suele ser limitada y suele ser rebasada frente a los flujos migratorios que hoy en día llegan a la Ciudad de México. Entonces eso también termina afectando en cómo ellos pueden dar esta atención a las personas. Y en muchos casos, la gestión menstrual suele ser considerada como un aspecto que no es de primera necesidad. Entonces, las personas que llegan a estos albergues, si tienen suerte, van a poder acceder a productos menstruales, y si no, pues es algo que ellas van a tener que resolver también por sí mismas en las condiciones de las que se encuentran. Y bueno, como último momento también hablamos de estas estrategias que tienen estas otras organizaciones que también están buscando nombrar la dignidad menstrual en estos contextos de movilidad. Entre ellas se encuentran las Banders, con las que tuve oportunidad también en mi trabajo de campo de acompañarlas a Tijuana. Por ejemplo, ahí ellas están entregando como kits menstruales en campamentos improvisados en la Ciudad de México, que son una manera como de también hablar sobre la necesidad de la dignidad menstrual. No necesariamente es la solución, porque no se puede solucionar simplemente entregando kits, sino que es también una manera de nombrar que existe una necesidad de abarcar la dignidad menstrual en los contextos de movilidad. Luego también está, bueno, en Tijuana está la Clínica Justicia en Salud, que ellas también atienden son parteras, atienden a mujeres en la frontera con Tijuana, de Tijuana con San Diego, sin necesidad de requerir un documento que verifique su estatus legal, ¿no? Es un trabajo que ellas hacen con atención prenatal y partos, ¿no? Y también hablan y dan talleres sobre ciclo menstrual en los albergues, a los que la clínica tiene enlace.
Luego también, pues justo la Clínica Condesa, si bien no tiene como tal un proyecto sobre gestión menstrual, en algún momento del 2021 tuvieron que llevarlo a cabo y entonces es algo que también se han estado planteando, porque en 2021 llegaron población afgana a la Ciudad de México y necesitaban tener atención prenatal. Entonces la Clínica Condesa vio que uno de los retos más importantes como para poder atender a esta población fue que necesitaban como contextualizarse, porque no es tan fácil hablar sobre menstruación si no hay una conciencia cultural para abordar. Bueno, ya como conclusión, una de las preguntas que me hice a lo largo de la escritura y análisis de este trabajo fue cómo seguir creyendo en el discurso de los derechos humanos cuando estos no son siempre aplicables, ¿no? O se necesita este trabajo. Y claro que para mí siempre va a ser importante reafirmar que la dignidad está y tenemos que seguirla buscando, pero para ello también es importante seguir analizando cómo se aterrizan estos derechos en programas y en protocolos de acción, ¿no? En este caso, con respecto a la dignidad menstrual. Y bueno, una de las cosas más importantes que se vio en este trabajo fue cómo las experiencias menstruales justamente no se pueden comprender aisladamente del escenario actual de la migración en México y las políticas de externalización de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Justamente porque al trabajar con población venezolana, yo tuve la oportunidad de trabajar con población venezolana justamente porque en el 2022 Estados Unidos hizo algunas modificaciones a las políticas migratorias que hicieron que la población venezolana se concentrara en la Ciudad de México. Entre ellas está el programa Parol, que es un programa para dar visas por razones humanitarias a ciertas poblaciones específicas, incluía la población venezolana, pero en 2022 se hicieron modificaciones que incluían que las personas que estaban en tránsito en México no podían solicitar ese permiso si lo hacían en México, tenían que haberlo hecho desde Venezuela. Entonces eso hizo que la frontera también cerrara a la población venezolana y tuvieran que concentrarse en la Ciudad de México. Entonces es un ejemplo de cómo también las políticas, la relación entre las políticas migratorias entre México y Estados Unidos impactan en estos puntos geográficos donde se concentra la población y cómo entonces estos lugares tienen que resolver las necesidades de la población. Bueno, como último, pues justo hablar sobre cómo las estrategias que estas organizaciones realizan construyen también una red de actores que comienzan a observar la menstruación como una variable que necesita tomar en cuenta para garantizar la dignidad menstrual. Y estas acciones pues también son un camino evolutivo al mejoramiento de estas estrategias. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias.